Muy buenos días en esta hermosa mañana. Les saludamos, usted que está en sintonía de este espacio radial, Momentos de Reflexión. Este es el pastor Miguel Romero del Ministerio Torre Fuerte que le saluda. Usted nos puede llamar para oración por medio de WhatsApp al 305-316-4714. Nos puede también escribir por correo electrónico a mctorrefuerte@gmail.com. Nos puede también ver en vivo a través de Facebook los días sábados a las 8 p.m. entrando a la página MC Torre Fuerte. En esta mañana quisiéramos meditar en el tema: en la angustia Él está contigo. Y yo quisiera hablar acerca de una historia en la cual el rey David se encontraba en una angustia, donde las personas que estaban a su alrededor hablaban de apedrearle. Pero vamos a ver en medio de esta angustia lo que David hace. Nos habla aquí la historia, dice en el libro de Samuel, el capítulo 30 de 1 Samuel, habla que David se había reunido con sus 600 hombres de guerra para luchar contra los filisteos, pero ellos habían cometido un error. No habían resguardado la ciudad, sus esposas ni sus hijos. Ellos se habían confiado, se habían ido para la guerra, y dice que ellos volviendo de la guerra, ellos llegando a Ziklag, donde era el lugar que ellos habitaban, habían visto, dice que los hijos de Amalek habían invadido el Negev, a Ziklag, la habían asolado y habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a sus mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David, dice que viniendo David con los suyos a esta ciudad, ellos encontraron la ciudad quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas que habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Si nos ponemos a imaginar, a pensar en lo duro, difícil que era esta escena para David y sus hombres de guerra al regresar de la guerra y ver que la ciudad había sido quemada por fuego y que todos sus hijos, sus esposas y sus hijas habían sido llevados cautivos. Ellos se echan a llorar hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y nos habla la Biblia que David se angustió mucho. ¿Por qué se angustia mucho David aquí en esta escena? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Todos los que habían ido con David, aquellos hombres de guerra, todos estaban en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ellos ven a David como el culpable y dicen: este es el culpable, vamos a apedrearlo, vamos a quitarle la vida, vamos a acabar con él. Y David se encuentra en esta situación difícil entre la espada y la pared, pero David toma una decisión muy importante, que es la decisión que usted y yo debemos de tomar en medio de la angustia, en medio del problema, en medio de cualquier situación difícil que usted y yo podamos estar atravesando. Dice que David, cuando todos ellos hablaban de apedrearlo, David se fortalece en el Señor. En otras palabras, David en ese momento él dice: mi única salida aquí es clamar al Señor. Mi única salida aquí es acercarme a Dios. Dice que David se fortalece en el Señor. Y al David ser fortalecido en el Señor, David comienza a clamar al Señor. David comienza a consultar al Señor y a pedirle: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y aquí viene la respuesta de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo clamamos, hay una respuesta que vendrá del cielo para usted. Cuando usted y yo clamamos en medio de la angustia, en la angustia, dice la Biblia, clamé a Jehová y Él me oyó.
dice aquí en la Biblia que cuando David clamó, Dios lo oyó y el Señor le responde y le dice: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Sigue diciendo aquí la historia: libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas. Lo del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Vemos aquí que todo aquello, los hijos, las hijas, las esposas, todo aquello que los amalecitas les habían robado, todo dice que David lo recuperó sin faltar cosa alguna, chica ni grande. Vemos aquí la maravilla del Señor, cuando el Señor responde, cuando el Señor obra en nuestras vidas. Yo quiero también aquí hablar acerca de la historia cuando en el libro de Éxodo dice la historia que cuando Faraón liberta a los hijos de Israel, siguiéndolo, dice, los egipcios con toda la caballería y carros, su gente de a caballo y todo su ejército, alcanzan, dice, al pueblo de Israel acampando junto al mar. Aquí vemos también una escena entre la espada y la pared, se encontraba el pueblo de Israel, una escena de angustia, una escena difícil, similar a la que estaba atravesando David. Cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, dice que ellos alzaron sus ojos, he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Aquí nos habla, dice que ellos, al ver los egipcios, al ver toda aquella carrocería, al ver todo aquel gran ejército de Faraón que venía tras de ellos y acercándose a ellos, los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Sabe que cuando usted y yo estamos atravesando angustia, nos viene el temor? Pero ve aquí lo que ellos hacen frente al temor. Ellos clamaron, dice la Biblia, a Jehová. Y cuando ellos claman a Jehová, el Señor le dice a Moisés: alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y pasen los hijos de Israel por en medio del mar sobre tierra seca. Qué poderoso es nuestro Dios, que cuando en medio de la angustia clamamos a Él, veremos la respuesta, veremos la mano de Dios obrando a nuestro favor. Quizás su angustia en esta mañana sea una enfermedad interminable, quizás su angustia en esta mañana sea quizás un hijo envuelto en las drogas, quizás su angustia en esta mañana sea quizás su hogar que está a punto del divorcio, su matrimonio. Pero si usted clama al Señor, así como clamó David en medio de la angustia, cuando hablaban de apedrearlo, David se fortaleció en el Señor. Y cuando los hijos de Israel vieron al pueblo de Faraón que venía tras ellos, temieron en gran manera, pero optaron por clamar al Señor. No deje que el temor lo lleve al fracaso. No, en esta mañana clame al Señor. Yo quisiera leer una anécdota. Dice, esta anécdota es de 2 amigos. Estos 2 amigos fueron a vacacionar cerca de la playa y uno de ellos se levantó muy temprano en la mañana y fue a caminar a la orilla del mar y vio muchos peces vivos a la orilla, arrastrados por las olas del mar, y comenzó a agarrar uno y luego otro y lanzarlos a la mar. Cuando su amigo se levanta y fue en busca de él, al encontrarlo y ver lo que hacía, le dijo: son muchos los peces, imposible que los puedas lanzar a todos al mar. Y él, arrodillándose y agarrando un pez, le dijo: es cierto, pero en este pez que tengo en mi mano haré la diferencia. Este pez vivirá, y lo echó al mar. Usted sabe que así éramos nosotros sin el Señor. Así somos nosotros sin el Señor. Como esos peces que estaban a punto de morir. Nosotros éramos así sin el Señor. Dice la Biblia
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice también la Biblia, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Vemos que estos peces estaban destinados a morir, pero este hombre agarró a uno y le dijo, en este pez yo voy a hacer la diferencia, y lo echó a la mar y ese pez vivió. ¿Sabe qué? En esta mañana Dios ha preparado esta radio, esta emisora, para que darle a usted vida. Mira aquí lo que sigue diciendo la Biblia en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor quiere darle a usted que está escuchando en esta mañana salvación y vida eterna. Quizás usted es ese pez que se encontraba a punto de morir a causa del pecado. Pero en esta mañana dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor quiere darle vida eterna en esta mañana. Usted nos puede llamar al 305-316-4714. Queremos orar por usted en esta mañana. Dios le bendiga y será hasta la próxima.